Muy buenos días, bienvenidos a Les Laicas de Estrategia. El día de hoy analizaremos varias estrategias que se suscitaron durante la Guerra Fría, entre ellas las de la teoría de la disuasión, de la teoría de la contención, entre otros. En un primer momento, cuando todavía no se había logrado la rendición de Alemania, en 1945, los estrategas encargados de pensar las relaciones américo-soviéticas de la posguerra cifraron sus esperanzas en un vínculo lateral con bajos índices de conflictividad, en tres factores principalmente. Estos factores, que podían operar aislados o combinados entre sí, eran los siguientes: la inclusión de la URSS en la mesa de los grandes, que regirían los rumbos de las relaciones internacionales en el futuro, junto a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. La aplicación de una política de zanahorias y palos, es decir, colaborando con la URSS en medida de que Moscú adopte medidas cooperativas y esgrimir la amenaza del cese de colaborando, en el caso de que la conducta de Moscú colisionara con la política de Estados Unidos y sus aliados. La disuasión de agresiones armadas soviéticas a través del arma nuclear, que Estados Unidos manipulaba desde 1945. Toda agresión sería respondida con estos ingenios bélicos, en función de una doctrina que con el tiempo sería conocida como represalia masiva. El 22 de febrero de 1946 se inicia la carrera de George Kennan hacia los primeros lugares del pensamiento estratégico estadounidense de posguerra, cuando en respuesta a la pregunta ¿cómo actuar frente a la URSS?, formularía desde el Departamento de Estado el telegrama largo, que consistía en un telegrama encriptado de 8.000 palabras. La propuesta de Kennan incluía tres componentes. Primero, mantener el equilibrio del poder global, evitando que la URSS lograra el control de los polos económicos, que no eran propios ni estaban bajo el control directo de los Estados Unidos, es decir, estaban al control de Gran Bretaña, Europa Occidental y Japón. El segundo componente de la propuesta de Kennan consistía en limitar la influencia soviética más allá de sus áreas de control, fomentando la división del movimiento comunista internacional. Finalmente, el tercer elemento era el lograr la modificación de la conducta externa de Moscú, promoviendo, vía un acuerdo político global, un modus vivendi que disminuya las tensiones globales y logre un equilibrio estable. Los tres componentes de la propuesta de Kennan integraron la doctrina, que ha pasado a la historiografía contemporánea bajo el rótulo de contención. Esta era solamente otra manera de decir que había de recuperar el equilibrio del poder en el mundo, sin apuntar a la eliminación completa de la Unión Soviética. La contención inició en 1947, considerándose que con esta aplicación se inició la Guerra Fría. La primera de esas medidas fue el enunciado de la llamada Doctrina Truman, proclamada por el presidente norteamericano Harry Truman el 12 de marzo de 1947, cuando Gran Bretaña empezó a retirar sus fuerzas militares de Grecia y Turquía, pues no podían sostenerlas económicamente. La segunda medida, entroncada con la propuesta de Kennan de colaborar en la recuperación de los polos económicos que no controlaba Moscú, fue el Plan Marshall, presentado el 5 de junio de 1947 en la Universidad de Harvard. Este era un plan de reconstrucción de Europa Occidental al cual Estados Unidos destinó anualmente un modo de inversión y crédito sin expectativa de reembolso. Una tercera medida, vinculada con la aplicación de la contención en el año 1947, consistió en la creación de organización y dos instituciones clave para la lucha frente a las superpotencias. Por un lado, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y por otro, el Consejo de Seguridad Nacional, máxima instancia de asesoramiento al presidente en materia de defensa y seguridad exterior. En 1949, se dio el estallido de la primera bomba atómica de la URSS. De pronto, Estados Unidos había perdido el monopolio nuclear. A pesar de haber perdido el monopolio de las armas nucleares, Estados Unidos apostaría a su neta superioridad en ese campo para disuadir a los soviéticos. Como ya se anticipó, a partir del año 1954, con la presidencia de Eisenhower, esta doctrina estratégica quedaría oficializada con el nombre de represalia masiva. La URSS y Estados Unidos continuaron preparándose para un enfrentamiento militar directo,
que en teoría tendría lugar en las tierras europeas y en las aguas del Atlántico Norte. Las dos partes apostaron a que una guerra de esas características, fuera de las características convencionales, sin involucrar armas nucleares, y que el conflicto tendría un desenlace diplomático antes que el mismo escalara y uno de los contendientes traspase el umbral nuclear. Desde el punto de vista de Occidente, esta doctrina fue conocida como respuesta flexible, la misma que reemplazó a la anterior doctrina conocida como represalia masiva. De esta manera, el mundo asistiría a dos competencias entre norteamericanos y soviéticos. Una primera, la correspondiente a la carrera tecnológica para tornar más eficiente y letal al armamento nuclear, y una segunda carrera en la cual cada contrincante intentó acumular más armas atómicas que su contraparte. Producto de ambas carreras, las superpotencias culminaron dando forma a la llamada mutua destrucción asegurada, con su acrónimo MAD, en la segunda mitad de la década de los 60. Una de las tácticas más recurrentes de esta estrategia de las superpotencias fue la generación de conflictos regionales, o la capitalización en beneficio propio de contiendas preexistentes, en la mayoría de los casos con altos niveles de violencia. Cuando estos conflictos periféricos amenazaban con escalar hasta escapar del control de las superpotencias, estas les imponían límites y lo regulaban, como por ejemplo en 1956 con Israel, Francia y Gran Bretaña para ocupar el Canal de Suez. Desde el punto de vista de Occidente, la proliferación de conflictos regionales en diferentes partes del globo, generalmente en el llamado Tercer Mundo, hizo entrar en crisis a la doctrina de la represalia masiva, la cual fue reemplazada por un planteo conocido como respuesta flexible. Este planteo fue oficialmente anunciado en 1962 por el secretario de Defensa durante la administración de John F. Kennedy. La respuesta flexible se sustentaba en tres factores. Como lo había demostrado de la Guerra de Corea, determinados conflictos no involucrarían intereses vitales de las superpotencias, en tal grado que merecían el empleo de armas atómicas. Al usar armas nucleares de Estados Unidos, no podría descartar que también lo hiciera la URSS, que también poseía este armamento. Y sobre todo, con la puesta en órbita del satélite Sputnik, la URSS había demostrado que podía diseñar y construir vectores aptos para alcanzar con armas nucleares el suelo de Estados Unidos. Es así que en 1962 inició la crisis de los misiles, que tuvo a Cuba como tercer actor. La instalación de misiles en Cuba incidió en el derrocamiento de Khrushchev, lo ocurrido 2 años después, siendo reemplazado por Brezhnev. Este a su vez establecería la doctrina de soberanía limitada o doctrina Brezhnev, donde la URSS podría intervenir en asuntos internos de los países comunistas en su zona de influencia en Europa Central Oriental, para evitar desviaciones ideológicas u reorientaciones hacia el capitalismo. No obstante, en ese momento existió varia represión soviética ante los países de Europa Oriental. De esa manera, se iniciaron procesos separatistas de la ideología comunista. Por otro lado, los encuentros de Brezhnev con Richard Nixon en 1971 iniciaban el periodo conocido como de distensión. Los importantes logros de la distensión era el Acuerdo de Limitación de Armas Estratégicas, o conocido como SALT, que pusieron un tope a la construcción de armamentos estratégicos, misiles balísticos intercontinentales y lanzadores de misiles balísticos instalados en submarinos, así como la firma del Tratado Antimisiles Balísticos, que limitó a 100 los sistemas antimisiles que ambas superpotencias desarrollaban para derribar los vectores balísticos del oponente en pleno vuelo. Sin embargo, la tensión entre ambas superpotencias no finalizaba. Es así que el 23 de marzo, en el periodo del año de Reagan, anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica, más conocido como Guerra de las Galaxias. En 1981 se había iniciado un programa de rearme que incluía los misiles intercontinentales, los bombarderos estratégicos B-1, los bombarderos furtivos, los submarinos clase Ohio y misiles Trident y los sistemas Pershing. En el marco de la Iniciativa de Defensa Estratégica, los norteamericanos concibieron armas absolutamente novedosas, básicamente en dos categorías: los sistemas de energía dirigida y los que empleaban energía cinética. Los primeros
consistía en estaciones espaciales capaces de emitir contra los misiles enemigos rayos láser a velocidad de la luz, rayos X, flujos de partículas subatómicas o rayos solares concentrados por gigantescos espejos. Los segundos, por su parte, consistían en proyectiles hipersónicos lanzados desde tierra y aire que destruirían a los misiles enemigos por simple impacto. La iniciativa de defensa estratégica fue el acontecimiento que llevó al verdadero límite al aparato económico y al cuerpo social soviético, motivando el inicio de la perestroika. Y esto a su vez fue el inicio del fin de la Unión Soviética. La llegada de Gorbachov implementó el llamado Nuevo Pensamiento, que consistía en un acelerado proceso de distensión con Estados Unidos y sus aliados, provocando el Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias en 1987, que limitaba el despliegue de misiles balísticos y crucero con un rango de 500 km a 5.500 km de alcance, y el primer acuerdo de reducción de armas estratégicas en 1991. Con estos hechos se da fin a la Guerra Fría. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de este Slycast, nos vemos en la próxima. Hasta luego.